¿En qué consiste el trabajo u oficio pastoral? ¿Para qué están los pastores? ¿Quién los envía? Sobre esto vamos a hablar en el día de hoy. Lucas 12, 41 al 48 dice así: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? Y el Señor le respondió: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo que, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo cree que su señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere, y a una hora que no lo sabe, y lo castigará duramente, y lo echará con los incrédulos. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. Porque a aquel que se le da mucho, también se le exigirá mucho, y a aquel que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Jesús habla anteriormente de que sus siervos deben estar esperando el regreso de su Señor. Y Pedro aquí hace una pregunta: Señor, ¿esto también es para nosotros? Y como respuesta a esta pregunta, Jesús le cuenta una parábola. El Señor inicia con una pregunta: ¿cuál es el mayordomo fiel que alimenta a todos y administra lo que el Señor le dejó? Feliz aquel que su Señor lo encuentre haciendo esto. De cierto lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué pasa si el administrador piensa que su Señor no regresará? Se adueña de lo que no es suyo y comienza a tratar con tiranía a la casa que quedó a su cargo. Los maltrata y comienza él mismo a embriagarse y abusar de su autoridad. ¿Cómo le tratará el dueño cuando regrese? Obviamente que lo castigará y lo expulsará de su casa. Y termina concluyendo Jesús diciendo que a aquel que se le confía mucho se le exigirá más. Esta parábola refiere especialmente a aquellos que hemos sido colocados en un cargo de responsabilidad, aquellos que somos pastores o maestros de la iglesia. ¿Y qué significa administrar bien? Administrar bien significa con temor y con mucha responsabilidad alimentar bien a los que están bajo su cuidado, a los que están en su casa. Y esta es una referencia clara del Señor Jesucristo a ministrar correctamente la palabra y los dones que Dios dejó para su iglesia. Por eso dice lo siguiente: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor deja a cargo los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo al que, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. Los pastores son puestos por Dios para este fin, el de ser voceros de su palabra, fieles administradores de los dones que Cristo dejó a su iglesia. Pero a lo largo de la historia y también en nuestros días hay muchos tiranos que terminan abusando de los poderes y terminan maltratando al pueblo de Dios, al rebaño por el cual el Señor mismo dio su vida. La palabra advierte en Hechos 20:28: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. ¿Perteneces a alguna iglesia? Quiero que sepas que no estás solo. Dios, además de acompañarte todos los días y estar siempre contigo, también puso a un pastor a tu cargo para que te pastoree. Cuando necesites ayuda, orientación o guía, ahí está tu pastor para cuidarte, para darte esto que necesitas: la guía y el alimento de la palabra, para darte el cuidado pastoral, para oír tus problemas, tus temores, tus miedos, para aconsejarte, para darte el consuelo de la absolución y el perdón de los pecados. No desprecies el don que Dios te da a través de sus enviados. No desprecies su reprensión, no desprecies su consuelo, porque son los ministros, los representantes de Dios
para cuidar de su pueblo, de su rebaño. El ministerio pastoral no es un invento de la propia Iglesia, es algo que el propio Señor Jesucristo dejó instituido. Por eso también el Nuevo Testamento dice lo siguiente: Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y los que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. La estima hacia los pastores no es hacia la persona del pastor, sino es, como dice el texto, por causa de su obra. Eso no es más que por causa del oficio o el lugar en el cual Dios lo colocó en la iglesia. Porque la obra de los pastores no es otra que ser ministros, mayordomos o administradores de los dones y misterios que Dios revela en su palabra y en sus sacramentos. ¿Has pensado en servir alguna vez a Dios desde el ministerio? Quiero que sepas que nunca es tarde. Dios a muchos de sus siervos los ha llamado a una edad joven, pero también a otros tantos los ha llamado a una edad avanzada. Nunca es tarde para capacitarte para la obra del ministerio. 1 Timoteo 3:1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Si te sentís llamado por Dios para servir como pastor, como ministro, ponete en contacto con tu propio pastor o con tu iglesia para capacitarte y prepararte para este servicio. Confiemos además en Dios, que seguirá enviando y capacitando también a siervos para que sigan administrando y guiando a su pueblo por buenos caminos. Y Dios nos libre, tanto a los pastores como a las congregaciones, de descuidar el ministerio. Y también es importante que la iglesia ore y pida por sus pastores, porque también ellos están bajo constante ataque de las tentaciones del diablo. Necesitamos los pastores de las oraciones de ustedes. Que Dios bendiga a su iglesia y que Dios nos bendiga a todos nosotros. Si nosotros de alguna manera podemos ser de ayuda en tu vida, contactate con nosotros. Abajo en la descripción del video está el acceso a nuestra página web.